Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia decretada el día de hoy en la causa reclamación R528 del año 2025, caratulada Monte Carmelo S.A. y otro contra la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente. La parte reclamante es la minera Monte Carmelo S.A., Sociedad Luis Felipe Bossier, Troncoso Metales y Minera IRL. El abogado reclamante es la abogada Camila Martínez Encina, quien se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos para sus alegatos. Muy buenas tardes. La parte reclamada es la Superintendencia de Medio Ambiente, quien está representada por el abogado don Francisco Muñoz. Muy buenas tardes, quien se ha anunciado también por el tiempo de 25 minutos. Tardes. Y el tercero independiente, don Manuel Vega Puelles, quien se ha anunciado, perdón, don Manuel Vega Puelles es el tercero independiente y está representada por el abogado don Gonzalo Guerrero Valle, quien se ha anunciado por el tiempo de 30 minutos. Muy buenas tardes, don Gonzalo. El tribunal el día de hoy está constituido por el ministro Cristian López Montesinos, el ministro Rodríguez, que nos integra de la Corte de Apelaciones de Santiago, a quien le agradecemos desde ya su disponibilidad, y la ministra Marcela Godoy Flores. El relator de la causa es don Ricardo Pérez Guzmán y la asesora, la señora doña Jessica Fuentes. Previo a la audiencia, hacemos presente que fue resuelto la solicitud de tercero independiente presentada por don Manuel Vega Puelles, quien se hizo presente en esta causa y también se anunció para alegar, como ya fue indicado al inicio de la audiencia. Vamos a dar entonces el inicio propiamente tal de esta con la relación de la causa. Gracias, presidenta. En la presente causa concurren como reclamantes Minera Monte Carmelo Sociedad Anónima y la Sociedad Luis Felipe Bossier Troncoso Metales y Minerales EIRL, como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente y como tercero independiente el señor Manuel Vega Puelles. Lo impugnado es la resolución exenta 522 de 31 de marzo de 2025, mediante la cual la Superintendencia del Medio Ambiente rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución exenta 467 de 14 de marzo de 2023, que sancionó por 9 infracciones a Minera Monte Carmelo con una multa total de 2.241 unidades tributarias anuales y la revocación de la RCA del proyecto Procesamiento de Sales Metálicas. Ahora bien, ilustre tribunal, los antecedentes de la presente causa se pueden resumir como sigue. Minera Monte Carmelo es titular del proyecto Procesamiento de Sales Metálicas, cuya declaración de impacto ambiental fue calificada favorablemente mediante resolución exenta número 230 de 8 de noviembre de 2004,
de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Valparaíso. El proyecto, ubicado en el sector Los Maitenes de la comuna de Puchuncaví, consiste en el procesamiento de aproximadamente 20.000 toneladas en base seca de residuos sólidos resultante del tratamiento de polvos provenientes de precipitadores electrostáticos de la planta de ácido de la fundición y refinería Ventana. Luego de una serie de inspecciones ambientales realizadas a las dependencias del proyecto durante el año 2015 y comienzo del año 2016, funcionarios de la superintendencia llevaron a cabo, con fecha 29 de julio de 2016, actividades de inspección ambiental en el marco de una denuncia por escurrimiento de residuos líquidos desde las dependencias del proyecto hasta predios aledaños, con ocasión del arrastre de químicos por aguas lluvias. El 23 de agosto de 2016 se recepcionaron las denuncias efectuadas por los señores Benito Fernández Cisternas y Manuel Vega Puelles en relación con el derrame proveniente de la planta de minera Monte Carmelo y la afectación generada a sus predios. El 27 de septiembre de 2016, la Superintendencia, en conjunto con la empresa Algoritmos, realizó una campaña de muestreo con el objetivo de establecer si los suelos de los sectores que debieron estar expuestos al contacto de aguas lluvias que escurrían desde las instalaciones de minera Monte Carmelo revelaban un contenido de metales pesados distinto de aquellas zonas no expuestas a los mismos. Los resultados de esta campaña fueron remitidos el 28 de octubre de 2016 y una versión actualizada el 15 de noviembre del mismo año. A su vez, el 14 de noviembre de 2016, la Superintendencia recepcionó los resultados remitidos por la Seremi de Salud de las muestras obtenidas el 29 de julio y el 1 de agosto de 2016 en el marco de la fiscalización realizada en virtud de las denuncias ya indicadas. El 21 de noviembre de 2016, la Superintendencia decidió formular cargos a Minera Monte Carmelo, Sociedad Anónima, por infringir el artículo 35, letras A, B, E y L de la Ley Orgánica de la Superintendencia, sumando un total de 9 infracciones. Dicha formulación de cargos fue notificada al titular con fecha 29 de noviembre de 2016, sin que éste haya presentado programa de cumplimiento ni descargos. El 25 de noviembre de 2016, la Superintendencia decretó medidas provisionales procedimentales de las letras A y F del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. El 13 de junio de 2017, la Superintendencia solicitó información a la empresa con el objeto de realizar una adecuada ponderación de las circunstancias contenidas en el artículo 40 de su Ley Orgánica, requerimiento que no fue contestado por Minera Monte Carmelo. El 5 de julio de 2017, la Superintendencia solicitó pronunciamiento a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de la necesidad de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental por parte de actividades contratadas en la planta de minera Monte Carmelo. Al respecto, la mencionada Dirección Ejecutiva informó con fecha 21 de febrero de 2018 que las modificaciones introducidas al proyecto requerían ingresar obligatoriamente al SEIA. El 26 de febrero de 2019, la Superintendencia reiteró el requerimiento de información respecto a las circunstancias del artículo 40 de su ley orgánica, el que fue contestado por la empresa con fecha 20 de marzo de 2019, solicitando tener presente su capacidad económica y la reserva de la información financiera entregada. El 1 de abril de 2019, la Superintendencia solicitó nuevamente a Minera Monte Carmelo información adicional en relación con las circunstancias del citado artículo 40, requerimiento que fue contestado por la empresa con fecha 3 de abril de 2019. El 14 de marzo de 2023, la Superintendencia del Medio Ambiente dictó la resolución exenta número 467, mediante la cual resolvió sancionar a Minera Monte Carmelo en los siguientes términos, a saber: respecto del cargo 1, correspondiente a la utilización de una forma de procesamiento distinta a la autorizada para la solución resultante de la lixiviación primaria, impulso una multa equivalente a 1.000 unidades tributarias anuales. Respecto al cargo 2, correspondiente al almacenamiento de ripios resultante de lixiviación primaria en lugares distintos al contemplado en la resolución de calificación ambiental, aplicó una multa de 310 unidades tributarias anuales. Respecto al cargo 3, correspondiente a manejo de residuos peligrosos distinto al autorizado en la RCA del proyecto, impuso una multa de 31 unidades tributarias anuales. Respecto al cargo 4, correspondiente a sistema de recolección y conducción de aguas lluvias no operativo, lo que provocó con fecha 28 de julio de 2016 un derrame de sustancias, tanto al interior como hacia el exterior del predio de la planta de minera Monte Carmelo, afectando aproximadamente 10 hectáreas de predios vecinos, decidió sancionar con la revocación de la resolución de calificación ambiental número 230/2004. Respecto al cargo 5, correspondiente a la no implementación de las medidas de seguimiento, aplicó una multa de 753 unidades tributarias anuales. Respecto al cargo 6, correspondiente a la forestación del cierre perimetral con una especie no comprometida,
impuso una multa de 3 unidades tributarias anuales. Respecto al cargo B1 correspondiente a la ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental por modificaciones de consideración al proyecto evaluado ambientalmente, aplicó una multa de 10 unidades tributarias anuales. Respecto del cargo C correspondiente a la no entrega de información a la Superintendencia del Medio Ambiente en relación con el estado del proyecto, impuso una multa de 1 unidad tributaria anual. Finalmente, respecto del cargo de 1 correspondiente a la no implementación de medidas provisionales, aplicó una sanción de 133 unidades tributarias anuales. El 5 de abril de 2023, Minera Monte Carmelo interpuso un recurso de reposición en contra de la resolución sancionatoria, argumentando que desde septiembre de 2016 se encuentra vigente la prohibición de operar su planta, situación que redujo sus ingresos hasta el punto de no tener movimientos, lo que incide directamente en los criterios para determinar la capacidad económica contenidos en el literal F del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia, a saber, el tamaño económico de la empresa y su capacidad de pago. En este contexto, la empresa entregó sus estados financieros para que la superintendencia reconsiderara el monto total de la sanción, junto con informar que, con fecha 29 de marzo de 2023, había ingresado el plan de cierre del proyecto en el marco de la revocación de la RCA decretada. Finalmente, el 31 de marzo de 2025, la superintendencia dictó la resolución exenta 522, rechazando el recurso de reposición. En esencia, la decisión reitera lo señalado en la resolución sancionatoria, en cuanto a que Minera Monte Carmelo S.A. y la empresa Felipe Bossier Troncoso EIRL constituyen una unidad económica, dado que, entre otras cosas, esta última es quien opera la planta, es empleador de quienes trabajan en ella, y Luis Bossier Troncoso es el representante legal de ambas sociedades. Asimismo, dado que Minera Monte Carmelo no entregó registros fehacientes que permitiesen establecer su capacidad económica actual, se consideró la capacidad económica de la empresa individual de responsabilidad limitada para ajustar la sanción. Fue en este contexto que, con fecha 24 de abril de 2024, Minera Monte Carmelo Sociedad Anónima y la sociedad Luis Felipe Bossier Troncoso Metales y Minerales EIRL interpusieron ante el tribunal una reclamación judicial en contra de la resolución que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución sancionatoria. Dicho reclamo fue admitido a trámite mediante resolución de 7 de mayo de 2025, en la que también se ordenó a la reclamada evacuar el correspondiente informe, lo que cumplió dentro del plazo. Ahora bien, ilustre tribunal, conforme a lo señalado en la reclamación y en el informe evacuado por la reclamada, los argumentos de las partes se pueden resumir como sigue. Las reclamantes sostienen, en primer lugar, que ha existido una dilación excesiva del procedimiento administrativo sancionador, volviéndolo ineficaz, toda vez que transcurrieron 8 años y 4 meses desde la formulación de cargos hasta la resolución del recurso de reposición, y casi 2 años desde la presentación del citado recurso hasta su resolución. En segundo término, alegan que el memorándum DFZ número 435 de 2015, que contiene un análisis de imágenes satelitales y que es citado en la resolución sancionatoria, no se encuentra incorporado al expediente administrativo. En tercer lugar, alegan que la superintendencia no detalla en la resolución sancionatoria la fórmula matemática para arribar a la multa impuesta, vulnerando así los principios de publicidad y transparencia, y que respecto de las infracciones A2 y A5, el beneficio económico se determinó incorrectamente. En cuarto lugar, respecto a la determinación de la capacidad de pago, las reclamantes aclaran que no acompañaron la información económica de la EIRL por entender que el procedimiento sancionatorio se encontraba dirigido en contra de Minera Monte Carmelo S.A. En este contexto, también cuestionan la capacidad de pago de la EIRL, pues de los balances de esta resulta evidente que tampoco tiene capacidad para abordar la multa impuesta. Finalmente, las reclamantes alegan que la sanción es desproporcionada, pues no se considera la capacidad de pago real de la empresa y porque debe aplicarse la clausura definitiva en vez de la revocación de la RCA, pues esta última complejiza gravemente el inicio de las labores de cierre. Por el contrario, la superintendencia afirma que la resolución reclamada se encuentra correctamente fundada y acorde a derecho. En este contexto y como primera cuestión, sostiene que el reclamo de auto se dirige principalmente en contra de argumentos vertidos en la resolución sancionatoria, en circunstancias que el plazo para su impugnación ya precluyó. Precisa que la resolución efectivamente controvertida es la que resolvió la reposición presentada por la empresa, referida únicamente a la capacidad económica de la misma.
Lo anterior, en su opinión, permite descartar todas las alegaciones relacionadas únicamente con la resolución sancionatoria. En esta situación se encuentran las alegaciones relacionadas con la falta de integridad del expediente administrativo, la falta de socialización de la fórmula para la determinación de sanciones, la errónea determinación del beneficio económico respecto a los cargos A2 y A5 y lo referido a una eventual desproporción de las sanciones aplicadas, sin perjuicio que, de todas maneras, su informe se hace cargo de estas alegaciones solicitando el rechazo de cada una de ellas. Por su parte, respecto a los argumentos desarrollados por las reclamantes asociados a la resolución reclamada, esto es, la que resolvió la reposición deducida en contra de la resolución sancionatoria, sostiene que estos tampoco tienen el mérito suficiente para controvertir su legalidad. En primer lugar, porque en el marco del procedimiento sancionatorio no se observa un abandono de la administración en su tramitación, debiendo, además, excluirse la etapa revisora del cálculo de tiempo de sustanciación del proceso, y, en segundo lugar, porque la capacidad económica de la empresa se encuentra bien ponderada. Respecto a este último punto, sostiene que la empresa no aportó en sede administrativa ningún antecedente que permitiese acreditar una capacidad de pago disminuida, y los aportados en sede judicial no tienen mérito de desvirtuar la legalidad de una resolución administrativa que se dictó sin tenerlos a la vista. Ahora bien, ilustre tribunal, y con esto finalizo, en cuanto al petitorio, señalar que las reclamantes solicitan que la reclamación sea acogida y se deje sin efecto la resolución exenta número 522 de 2025, mientras que la Superintendencia del Medio Ambiente, como el tercero independiente, solicitan que la reclamación sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en cortas. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Vamos a dar inicio entonces a la etapa de alegatos, partiendo por la parte reclamante. Abogada Martínez tiene tiempo de 30 minutos para sus alegatos. ¿Está prendido? Sí. ¿Sí, cierto? En vez de Sí, también. acérquese. Tiene que acercarlo más. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Eh, bueno, muy buenas tardes. Con venía su señoría ilustre, comparezco en representación de la empresa Monte Carmelo S.A. y de la empresa Luis Felipe Bossier Troncoso Minerales y Metales EIRL, con el fin de presentar el recurso de reclamación en contra de la resolución exenta 522, tal como lo dijo el relator, la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto por mi representada en abril del año 2023 y en contra de la resolución exenta 467 del 2023. Dicha resolución exenta 467 impuso sendas sanciones pecuniarias y no pecuniarias a mis representadas. Y hablo de mis representadas porque el señor Luis Felipe Bossier EIRL es combinado a esta sanción en esa oportunidad. Se reclama de dicha resolución porque combina o trae todos los vicios procedimentales del expediente administrativo y también, a pesar de los argumentos presentados en el recurso de reposición, no los acoge, simplemente pareciera rechazarlos de plano al indicar que no tienen mérito suficiente para desvirtuar lo ya resuelto por la superintendencia. Por tanto, su señoría ilustre, solicito que se acoja en todas sus partes la resolución, o sea, la reclamación interpuesta en abril del presente año, con el fin de que se deje sin efecto la resolución exenta 522 y se dicte, por tanto, y se ordena a la superintendencia a dictar un nuevo acto administrativo en el que se ponderen adecuadamente los siguientes elementos. En particular, que se sustituya la sanción de revocación por la clausura definitiva, y esto principalmente porque ya se cuenta con un plan de cierre que costó, evidentemente, tramitarlo ante la autoridad competente que es Cernagiomín, y esto se hace en cumplimiento del ordinario 316 del 2023 de Cernagiomín, y en base a eso había un remedio jurídico menos gravoso que la revocación de la RCA 230-2004. Y aquí es súper importante considerar que es una reclamación con el fin de cambiar una sanción por un remedio jurídico menos gravoso y más proporcional. En segundo lugar, es que se ponderen adecuadamente las circunstancias del artículo 40 en dicho nuevo acto administrativo, principalmente por la capacidad de pago de mi representada, la IRL. Esto es relevante porque la IRL, como digo, fue combinada a participar al considerar por la superintendencia que era parte de una unidad económica. También, su señoría ilustre, que se rehaga el cálculo del beneficio económico de las infracciones A2 y A5, principalmente por haber omitido o no tener en cuenta argumentos y prueba que constan o que no constaban en el procedimiento administrativo, o bien que fue omitida directamente en el recurso de reposición. En particular, la prohibición de la seguridad en salud de septiembre del 2016 y además el memo de FZ 435 del 2015.
Y finalmente se solicita que se reclasifique la infracción A5, toda vez que el error de cálculo en el beneficio económico conlleva necesariamente a replantearse ese punto, toda vez que el análisis del beneficio económico fue considerado hasta el año 2023, en circunstancias que la faena estaba detenida en 2016. La infracción A5 fue clasificada como grave y, a juicio de nuestra parte, de nuestras representadas, esta infracción debiera ser reclasificada como leve, considerando el mal cálculo asociado. Sumado a ello, la infracción A5 es una infracción de monitoreo y tiene serios errores que voy a explicar después. En subsidio a estas alegaciones, su señoría ilustre, se solicitó y se solicita en esta ocasión que en caso que estas alegaciones no hagan eco eventualmente, que solo se aplique la sanción de revocación por ser esta la sanción más gravosa del sistema y no todas las sanciones pecuniarias. Previo a exponer el fondo del asunto, me gustaría también indicar, complementando lo ya dicho por el relator, ¿cuál es la relación de Monte Carmelo S.A. y la relación de la IRL? Con respecto a eso, el procedimiento administrativo ROI P073-2016 se dirigió contra Monte Carmelo S.A., no contra la IRL. La IRL aparece después en escena y ahora yo voy a explicar a continuación. Es Monte Carmelo S.A. el titular de la RCA 230, es contra quien se dirigen las medidas provisionales de la superintendencia en la resolución 493 del 2015, medidas provisionales que comienzan en junio del 2015, el procedimiento del MP 016-2015, y finalmente, su señoría ilustre, el directorio de Monte Carmelo S.A. le dice a la superintendencia y presenta esta información y dice: como directorio de la empresa no tenemos suficiente capacidad económica para hacer frente a todas estas obligaciones. Esto consta en el expediente. El señor Felipe Bacier, en su calidad de representante legal de ambas empresas, no presentó descargo, eso es un hecho de la causa, y por ende se indica que el directorio no tenía capacidad económica para poder hacer frente a esas obligaciones. Solo funcionó la empresa realizando actividades de la RCA 230 hasta septiembre del 2016, que es la fecha en que la Seremi de Salud impone la resolución exenta 356 de 2016 con prohibición de funcionamiento, resolución que por lo demás fue confirmada el año 2019, junto con aplicar una multa de 700 UTM a la empresa Monte Carmelo S.A. Luego la IRL comienza a ejecutar, de hecho, aquí una precisión, y la empresa Monte Carmelo termina su timbraje en el Servicio de Impuestos Internos y así quedó plasmada la reclamación el año 2017. No tiene término de giro, pero sí no tiene movimientos desde el año 2017 y eso consta como información pública del Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, con respecto a la IRL es quien realiza la actividad autorizada de la resolución exenta 2542 de la Seremi de Salud del año 2015, si es que no mal recuerdo, y es una actividad autorizada referida a las laminillas de fierro. Y laminillas de fierro y venta y transporte de materiales de esa denominación. Es una actividad de menor índole y está relacionada con residuos no peligrosos. Eso es principalmente. Esas son las actividades que se ven hasta el día de hoy en relación a esa actividad autorizada por la Seremi de Salud. Por tanto, su señoría ilustre, aquí es importante destacar que la IRL y la resolución exenta 467 y también este vicio se trae a la resolución 522, fue considerado en esta sanción. Sin embargo, se le da el mismo tratamiento jurídico como si fuera un sujeto calificado. Y acá en la resolución exenta 467, la superintendencia indica que Monte Carmelo ese es el sujeto calificado, entendiendo que tiene una resolución de calificación ambiental, había presentado pertinencias en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, la IRL aparece con posterioridad, realizando una actividad autorizada por la Seremi de Salud. Dicho ello, me gustaría explicar ahora por qué es la resolución exenta 522 la reclamada. Y aquí es bien importante porque se presentó un recurso de reposición en el que, a diferencia de lo que se indica en el informe de la reclamada, es mucho más amplio, y tal como indicó el relator, es mucho más amplio que simplemente alegar por la capacidad de pago, sino que se presentaron 3 hitos o 3 argumentos centrales en esa reposición, que era el origen, de lo que entendía el señor, la empresa Monte Carmelo S.A. por el origen del procedimiento sancionatorio ocurrido en el derrame de julio del 2016
en causa que también se ventiló este ilustre tribunal, y la causa Roy de 32-2016. Sí. Y su señoría ilustre se reclama de esta resolución 522 principalmente porque trae todos estos vicios, no acoge en ningún antecedente lo presentado en el recurso de reposición, y aquí quiero hacer un punto que el señor Felipe Boisier, tanto en su representación de Monte Carmelo S.A., concurrió sin asistencia letrada en el procedimiento administrativo, y eso es bien relevante porque dentro de los argumentos que él planteó, lo planteó como se pudo en el procedimiento administrativo. Por tanto, su señoría ilustre de por qué se presenta esta reclamación dentro de plazo en contra de la resolución 522, con eso queda zanjado el plazo de los vicios de legalidad que tiene la resolución 522, tal como voy a explicar, principalmente porque rechaza prácticamente de plano los argumentos impuestos en la reposición, indicando que no tienen mérito suficiente para cambiar el análisis ya hecho por la superintendencia. En este sentido, me permito citar dos causas que han sido conocidas por este ilustre tribunal. Simplemente voy a leer 2 segundos. La ROI 379 del 2022, Arios Cachapoal con Superintendencia del Medio Ambiente. Y la causa ROI RB 221-2019 de Sociedad Agrícola, Comercial e Industrial Ursalía y Hermanos Limitadas con la Superintendencia del Medio Ambiente. En ambas causas, los informes presentados por la Superintendencia y también en audiencia, la Superintendencia valida este plazo a los 15 días hábiles, por tanto hay teoría de los actos propios con respecto a la contabilización de los plazos. Ahora bien, ¿cuáles son los vicios procedimentales que cuenta la resolución 522? Que no devienen necesariamente o no devienen de la resolución 467, porque si fuera la 467, su señoría ilustre, hubiésemos reclamado de muchas más cosas, sino que devienen principalmente del recurso de reposición, de no ponderar adecuadamente esos antecedentes. Hago presente que por temas de tiempo me referiré solo a algunos de ellos, y en lo demás me remitiré también a lo ya presentado en el recurso de reclamación en caso que se quede algo fuera. Principalmente la sanción, como ya explicó el relator, se argumentó que la sanción es desproporcionada. ¿Y por qué? Principalmente por dos razones. La primera es que no tuvo en consideración que había un remedio jurídico menos gravoso, sino que se aplica la revocación de la RCA 230. Y aquí quiero ser bien clara, es una resolución que, habiendo un remedio jurídico menos gravoso, con un plan de cierre que ya consta en la resolución exenta 19 del 2025 de Cernagiomín, se aplica aún así la revocación. Eso significa que queda en el aire la situación y tendría que volver a tramitar el plan de cierre el representante legal de la empresa, con todo lo que eso implica, ¿ya? Y sumado a ello, en la resolución 467, y así tampoco consta la resolución 522, no explica la superintendencia por qué no elige la clausura definitiva en vez de la revocación. Simplemente argumenta que la revocación es necesaria y otorga los antecedentes o los argumentos clásicos de una sanción no pecuniaria, como por ejemplo daño ambiental, que es un hecho que consta en la causa de daño, así que ahí en ese sentido no está cuestionado, y sumado a ello la contumacia, pero nunca explica ni realiza el test de proporcionalidad que es necesario en un acto administrativo y en una sanción cuando se revoca una RCA como esta. También es desproporcionada la sanción porque no tuvo en cuenta, como ya se comentó, la capacidad de pago de la IRL. Se hace un tratamiento unívoco o unificado entre la IRL y Monte Carmelo S.A. En la resolución 467 se indica específicamente que Monte Carmelo S.A. es el sujeto calificado. No se indica con respecto a la IRL, que mal podría serlo porque no tiene experiencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental como persona jurídica. Si bien es el representante legal y la misma persona natural, no quiere decir que sean las mismas personas a nivel jurídico, si no tendríamos un problema mayor. Y aquí principalmente la revocación, su señoría ilustre, es necesaria, por tanto, que se revisen estos dos elementos, tanto la revocación como el tema de la capacidad de pago. Y aquí me permito citar la causa R498-2025 del Segundo Tribunal Ambiental de Asociación Chilena de Seguridad versus la Superintendencia, en que en audiencia la Superintendencia y también en el informe indicó que cuando salió la capacidad de pago,
y la parte interesada, en este caso la reclamante, tiene que presentar los antecedentes ya sea en sede de reposición o en sede de reclamación. ¿Por qué se presenta ahora información de la IRL y no en sede administrativa? Porque el señor Luis Felipe Boissier, en su calidad de representante jurídico de esa empresa, siempre entendió que el procedimiento se dirigía contra Monte Carmelo S.A., no contra él. Solo en una ocasión, si puedes pasar la siguiente lámina, solo en una ocasión, la otra, se le presenta al señor Luis Felipe Boissier, se le requiere específicamente al señor Luis Felipe Boissier con respecto a la información de la IRL solicitando estados financieros del 2014-2015 en adelante. La empresa existe recién desde febrero de 2015, por tanto, cuando responde el señor Felipe Boissier en marzo de 2019, indica que él no es el combinado en el procedimiento administrativo, sino que es Monte Carmelo S.A., dice que son dos patrimonios jurídicos distintos, y frente a eso se le solicita, y es la única instancia en que se le pide específicamente los antecedentes financieros a la IRL, el año 2019. Y mi representado entendió que había dado respuesta suficiente ante las preguntas de la superintendencia. Por tanto, es necesario también que se revise el tema de la capacidad de pago en temas de proporcionalidad, principalmente porque la capacidad de pago incide en una empresa pequeña 3. Las multas, su señoría ilustre, en este caso son de 2.241 UTA. Las dos sanciones que se están cuestionando en beneficio económico suman 1.063 UTA para una empresa pequeña 3. El total de la multa es aproximadamente 4.5 veces el patrimonio de la IRL, sobre todo en un señor que también es adulto mayor, tiene más de 74 años de edad, y esto le genera un perjuicio total. Básicamente tendría que casi que volver a nacer para poder pagar toda esta cantidad de UTA. Eso es relevante tenerlo en cuenta. Y aquí también es relevante considerar que el fin de la sanción administrativa, y aquí compartimos lo que dice el informe de la superintendencia, efectivamente tiene que tener un fin preventivo y disuasivo y correctivo a los regulados. Sin embargo, aquí pareciera ser que tiene solo un fin recaudatorio y no es ese el fin o el propósito de una institución como la superintendencia. Ahora bien, como siguiente vicio de la reclamación, se advierte las irregularidades en el procedimiento administrativo que afectan el derecho a la defensa. Y aquí me permito indicar brevemente que, a diferencia de lo que indica en el informe de la superintendencia, la falta del memo de FZ 435-2015 no incide en la configuración del cargo, no incide en la clasificación, y ahí comparto el punto. Sin embargo, sí incide en el cálculo de beneficio económico. No tener ese antecedente, que de hecho, revisado los antecedentes judiciales, no fue acompañado tampoco en la causa por la superintendencia, incide directamente en el beneficio económico del cargo A2. ¿Qué dice su señoría ilustre este informe? Está citado específicamente en los considerandos 415 y 416 de la resolución 467. Esto no se corrige en la resolución exenta 522. Y esto incide, su señoría ilustre, porque en el informe de FZ 2015-199 RCA-IA, quinta región RCA-IA, señala la página 36 del mismo, y me permito leer que, abre comillas, la piscina para el almacenamiento temporal de ripios agotados de la primera etapa de lixiviación no se encontraba implementada, constatándose su construcción en un lugar al interior de la planta distinto al contemplado en el layout del proyecto calificado ambientalmente favorable. Este elemento, que tiene presunción legal del artículo 8º, porque está en el informe de fiscalización de las propias superintendencias, esto no es un dato que haya aportado la parte, fue complementado también con análisis de imágenes satelitales en el IFA, en el memo 435-2015. Sin embargo, hasta el día de hoy, esta parte no conoce su contenido. A mí me parece bastante relevante conocer el contenido, sobre todo si eso incide en el cálculo de una infracción en el cálculo de beneficio económico que se está cuestionando. Y esto es relevante porque de ello se desprende del memo 435 y de los antecedentes que constan, que esta parte solo conoce por las referencias que están en la resolución, que efectivamente el señor Felipe Boissier, en su calidad de representante legal, y la empresa, en verdad, Monte Carmelo S.A., efectivamente se construyó una piscina temporal que sería destinada a ripios agotados. Sin embargo, en el cálculo de beneficio económico, esto ni siquiera se incluye en el escenario de incumplimiento de beneficio económico, lo cual debió haber considerado la superintendencia. La superintendencia tiene numerosos casos de los que puede extraer esa información, de otros casos de referencia en caso de que el titular no lo presente, y aún así incurre en el error de omitir ese dato.
Al respecto, su señoría ilustre, también me permito citar la causa ROY R39-2021 del ilustre Tercer Tribunal Ambiental, en caso de que se hayan ponderado incorrectamente las circunstancias del artículo 40, la superintendencia tiene el deber de dictar un nuevo acto administrativo en caso que este ilustre tribunal así lo considere. Y finalmente, existe una falta de fundamentación del beneficio económico referido a la infracción A5, y aquí es relevante porque el cálculo, a diferencia de otra infracción que es la A1, de la cual no estamos presentando la reclamación, sí considera el antecedente de la prohibición de la Seremia de Salud. Por tanto, para una infracción que también tiene una multa de 1000 UTA, se consideró la prohibición de funcionamiento de la empresa el 2016, a diferencia de infracción A5, cuya obligación es realizar los monitoreos bimensuales y la caracterización, y se considera el tiempo de incumplimiento para el cálculo del beneficio económico hasta el año 2023. Sin embargo, la faena estaba detenida desde el 2016. Había una forma también mucho más conservadora de calcular ese beneficio económico, que era considerar las obligaciones de fase de cierre que tenían otra periodicidad. Y esto es relevante porque esto es un costo evitado de la infracción. No es un costo retrasado, es un costo evitado. Por tanto, al traer a valor presente ese valor o ese cálculo de la UTA, no deja de ser menor. La infracción A5 tiene 753 UTA, por lo que no deja de ser un antecedente relevante el rehacer el cálculo del beneficio económico. Y también, su señoría ilustre, como ya lo indiqué, el tiempo o la mala realización del tiempo de la infracción A5 genera también cuestionarse la clasificación de gravedad de infracción A5, porque la infracción A5 no es algo porque la centralidad o la gravedad de una medida, considerando que fue clasificada de grave en virtud del artículo 36, numeral 2, literal E de la LOSMA, considera para la centralidad algunos criterios como la centralidad de la medida dentro del esquema regulatorio de la RCA 230 y el tiempo de incumplimiento. Si el tiempo de incumplimiento fue mal calculado, tiene que, por tanto, revisarse también la clasificación de grave a leve, o al menos existe una duda importante de que esa clasificación no está correcta. Y, su señoría ilustre, estos puntos son cruciales considerando la incidencia que tiene en el patrimonio de mi representada principalmente de la IRL, porque es la IRL la que concurre finalmente con su patrimonio a esto. Y son actividades, además, que no tienen que ver con las actividades de la RCA 230, sino que con actividades vinculadas a la resolución 2542 de la Seremia de Salud, de la Seremia de Salud, que autoriza el ejercicio de las ventas de las minillas de fierro y transportes de materiales. Eso consta también en el registro de servicio de impuestos internos, y el timbraje de las boletas coincide con esta información, tal como fue presentado en la reclamación. Finalmente, con respecto a los últimos dos vicios que están ahí indicados en la presentación, simplemente indicar que con respecto a la falta de socialización del cálculo de la multa, esto ha sido presentado por numerosos regulados, que no conocer más allá de la guía de determinación de sanciones, no conocer el cálculo específico de los criterios de seriedad, de por qué este caso es más relevante que otro y otros antecedentes que inciden en el cálculo de la multa, es muy relevante para toda la comunidad regulada, y creo que después de tantos años se debería ya transparentar esa fórmula, como ocurre en otros sistemas regulados también. Finalmente, con respecto a la dilación y ya por temas de tiempo, en este procedimiento administrativo duró más de 8 años. Es un procedimiento complejo, sí, tuvo denuncias ciudadanas también. Existen antecedentes, esta parte no presentó descargos en el procedimiento administrativo por falta de entendimiento, por falta de asesoría, tal como se indica en el escrito de la reclamación. Sin embargo, me cabe una duda importante, que es que si aún con los 8 años que duró este procedimiento, más de 8 años que duró, y casi 2 años de recurso de reposición, duró 726 días, o 730, que son los 2 años, nadie advirtió todos los vicios de legalidad que este procedimiento tenía. Pareciera ser que el no concurrir con asistencia letrada implica que la superintendencia casi que juega sola el partido de fútbol, perdonando la expresión coloquial, y eso no es el deber ni el espíritu de la legislación ambiental, ni tampoco el rol de la superintendencia. Indicar también que la garantía del plazo razonable consta en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 3, y es una garantía constitucional para todos los regulados.
más allá de que los plazos no sean fatales para la administración, que eso, el plazo razonable es una garantía constitucional. Por tanto, su señoría ilustre, solicito en esta causa que se anule la resolución exenta 522 por ser ilegal y por ser desproporcionada, por las razones ya explicadas, y que se aplique y también que se condenen costas a la superintendencia en este caso. Y también se pide que se aplique una sanción proporcionada. El titular solicita esta situación toda vez que incide directamente en el patrimonio. Es una persona de 74 años de edad que tiene, básicamente, este era el último negocio de su actividad, de su vida. No va a hacer un emprendimiento ahora a sus 74 años de edad. Lamento invocar este antecedente de la edad, pero es un dato importante para poder analizar este caso. Y, por tanto, el tribunal, este ilustre tribunal, tiene la oportunidad de corregir esta resolución que está colmada de vicios de legalidad, la resolución exenta 522, y básicamente los vicios de legalidad no se conmutan en la vía jurídica, si no se solucionan, perduran, y eso, si incide en el derecho a la defensa, se tiene que presentar dentro del plazo de la reclamación que se interpuso. Eso, señoría ilustre, muchas gracias, en mi alegato. Gracias a la parte reclamante, vamos a dar paso entonces a los alegatos de la parte reclamada. Don Francisco tiene el tiempo de 25 minutos para sus alegatos. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustre, vengo en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente a solicitar que la presente reclamación sea rechazada en todas sus partes con expresa condena en costas por las consideraciones que voy a exponer a continuación. Originalmente me anuncié por 25 minutos, mi alegato en atención a la completa relación que escuchamos en estrado durará un poco menos. En primer lugar, su señoría ilustre, es importante en este caso centrarnos en qué es lo reclamado. Ya lo decíamos en nuestro informe, también lo escuchamos en la relación. Acá lo que se reclamó es una resolución que resolvió un recurso de reposición en contra de una resolución sancionatoria. Entonces, lo único que se puede llegar a revisar es precisamente la legalidad de la resolución que resuelve esta reposición. ¿Y qué indica esta resolución? Por supuesto, aborda los argumentos presentados en reposición. Y acá en pantalla podemos ver sucintamente lo que es el escrito de reposición. No es más que esto, son 3 páginas del escrito y lo puede revisar su señoría ilustre también cuando revise el expediente adjunto en la presente causa. Pero como observamos a simple vista, lo que está destacado en pantalla es que lo que se alegó en esta reposición fue el factor de capacidad económica de la empresa. Se alegó tamaño económico y se alegó capacidad de pago. No hubo ningún otro argumento. Por tanto, ¿de qué se pronuncia la resolución que ha sido reclamada? Se pronuncia de dicho factor considerado en el artículo 40 de la LOSMA, capacidad económica de la empresa. La resolución que resuelve esta reposición no hace suyo otro argumento, solo se pronuncia de esta circunstancia. Por consiguiente, es sumamente artificioso lo que hace mi contraparte cuando indica que esta resolución extrapola, trae consigo todos los argumentos de la resolución sancionatoria. Eso no es así. Esta resolución solo se pronunció de lo que indicaba la reposición. Y acá, sin embargo, tenemos una reclamación que se ha presentado, como escuchamos en el alegato de mi contraparte, de distintas materias que no tienen ninguna relación con la capacidad económica. Se habla, por ejemplo, de falta de integridad de antecedentes que no fueron esenciales. Se habla, por ejemplo, de una errónea determinación del beneficio económico cuando no se acreditaron ningún tipo de medidas. Se habla, por ejemplo, de que no se transparentó la fórmula para poder calcular la sanción, tema que es sumamente zanjado en la judicatura ambiental, y estos temas no están incluidos en esta resolución y no fueron presentados en el escrito de reposición. ¿Y cuál es la única razón entonces por las que tenemos estos argumentos ahora acá, en contra de esta resolución que resuelve la reposición? Es solo un antecedente y una sencilla razón. A la empresa se le pasó el plazo para reclamar la resolución sancionatoria. Se le pasó el plazo y esa es una regla procesal que se debe cumplir. Acá no se puede intentar salvar este error procesal de mi contraparte trayendo consigo argumentos que no están contenidos en la resolución que se invita a revisar a este tribunal ambiental. Eso no corresponde. No corresponde en términos procesales y por lo tanto este tribunal al momento de revisar la legalidad de la resolución impugnada no puede extenderse a puntos que no fueron abordados en esta resolución. Y este razonamiento no es nuevo, lo han confirmado los tribunales
los tribunales ordinarios de justicia, por supuesto, también podemos ver los tribunales ambientales. Este mismo segundo tribunal ambiental, en causa rol R450 del año 2024, indicó que el análisis y el control de legalidad que se efectúa se debe circunscribir únicamente a la resolución que ha sido impugnada. Y recientemente el primer tribunal ambiental, también en causa rol R109 del año 2024, indicó: debe haber una congruencia, por supuesto, entre lo que se alega en sede administrativa, lo que se resuelve y lo que posteriormente va a ser revisado en sede judicial. Porque yo me pregunto cómo, por ejemplo, este tribunal podría revisar el cálculo del beneficio económico con relación a la resolución reclamada si ésta nada dice del beneficio económico. ¿Cómo va a entrar este tribunal a revisar, por ejemplo, también la falta de integridad del expediente si la superintendencia no se pronunció de eso en la resolución reclamada? No es posible, su señoría ilustre. Y con este argumento, entonces, ya se deben descartar de plano todas las alegaciones que versan sobre la resolución exenta 467 del año 2023, que, reitero, no fue reclamada dentro de plazo. Dicho lo anterior, entonces, sí podemos abordar los argumentos asociados a la resolución impugnada. Ya lo decía, el único argumento presentado fue de capacidad económica. No obstante, en la reclamación también se hace presente el decaimiento del procedimiento administrativo, que es un argumento que también abordaré en este alegato. Antes de pasar a los argumentos de fondo, dos consideraciones nuevamente procesales, que implican demostrar que mi contraparte nuevamente incurrió en yerros importantes en este sentido. Primero, cuando yo leo el escrito de reclamación y leo el petitorio, podemos observar que se dice que se solicita recalcular el beneficio económico, reponderar las circunstancias del 40, imponer una sanción menos gravosa y, en subsidio, que solo se aplique la sanción de revocación. De este petitorio, yo no leo nada relacionado con el decaimiento y la imposibilidad material para continuar con el procedimiento, que la única consecuencia que podría tener acoger esa alegación es la ineficacia por dilación, lo sabemos. No se pide, por lo tanto, este tribunal tampoco se podría extender a puntos que no han sido pedidos expresamente por mi contraparte. Y si fue un error procesal, ese error procesal tampoco puede justificar este hierro. Luego tenemos que la reclamación se dedujo, ya lo decía, contra la resolución que resuelve la reposición. Por lo tanto, en sede de reposición ya se podría haber alegado por mi contraparte una dilación excesiva del tiempo, desde la formulación de cargo hasta la resolución sancionatoria. No hay nada tampoco en ese escrito de reposición. Entonces, ¿qué podríamos abordar en este caso? Solo el tiempo que me dio entre la presentación de la reposición y su resolución. No obstante, abordaré todo el procedimiento en su conjunto. Y vemos en pantalla efectivamente una línea de tiempo con distintos hitos relevantes de este procedimiento sancionatorio iniciado el año 2016 y culminado el año 2023. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la Superintendencia del Medio Ambiente, conforme a ley, entiende que el procedimiento tiene un hito de inicio y un hito de término, formulación de cargo y resolución sancionatoria. Por lo tanto, el cómputo solo se puede hacer desde el 21 de noviembre del 2016 hasta el 30 de marzo del año 2023, dejando fuera entonces lo que es la etapa recursiva. Cuestión que ha sido confirmada por toda la judicatura que participa en materias ambientales. Corte Suprema, por ejemplo, 16.514 del 2024, Tercer Tribunal R8 del 2024, este segundo Tribunal 450 del 2024 y el primer Tribunal Ambiental 109 del año 2024. El tiempo que media entre una reposición y su resolución, es decir, el procedimiento de revisión, no se computa para aplicar estas figuras. Dicho lo anterior, entonces tenemos este procedimiento que, si calculamos las fechas, tenemos aproximadamente que duró el procedimiento sancionatorio 6 años y 3 meses. No obstante, hubo periodos de suspensión importantes, aproximadamente 1 año y 7 meses, y por lo tanto arribamos a una cifra final de 4 años y 6 meses de duración del procedimiento sancionatorio. Por supuesto, no es un lapsus de tiempo acotado, sin embargo, esta causa tenía particularidades que han sido reconocidas también por los tribunales ambientales como justificativas del transcurso de los procedimientos sancionatorios de materia ambiental. Por ejemplo, la complejidad del asunto, la regulación del procedimiento y la naturaleza de las infracciones. En este caso tenemos, como se decía en la relación, 9 infracciones que fueron configuradas y sancionadas. Infracciones que se relacionaban con el incumplimiento de distintos instrumentos de gestión ambiental. Tenemos incumplimientos de RCA, tenemos elusión al CEIA, incumplimiento de medidas provisionales y también incumplimiento de instrucciones generales de la SMA. Esto ha sido confirmado como un justificativo del tiempo en tramitación de un procedimiento por el Tercer Tribunal Ambiental R5 del 2023, pero también, por ejemplo, por este Segundo Tribunal Ambiental 346 del año 2022.
Además, en el marco de todo este procedimiento se dictaron medidas provisionales que fueron incumplidas por la contraparte. Y en dicho sentido, estas medidas provisionales demuestran que la superintendencia gestionó los riesgos que estaban ocasionándose en el marco de este procedimiento administrativo durante su tramitación, lo cual también demuestra que no hay un abandono de la administración en la tramitación de este caso. Primer Tribunal Ambiental, recién del 2024, valida esta idea también. Y además, como lo ha dicho este segundo tribunal ambiental, no se puede dejar de lado el contexto que engloba estos procedimientos sancionatorios, y acá estábamos también en una buena parte de la tramitación del procedimiento en el contexto de la pandemia del COVID-19, lo cual también nos permite justificar la tramitación de este procedimiento, causa rol R385 del año 2023. Sin perjuicio de todo esto, ya lo hemos dicho también, mi contraparte también lo reconoce, los plazos para la administración no son fatales. Y el plazo, por lo demás, regulado en el artículo 27 de la Ley 19.880, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no representa realmente el plazo de substanciación de los procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente que surgen con posterioridad. Procedimientos más complejos en que si se arriba una sanción final, por ejemplo, se debe configurar una multa, calificarla y posteriormente ponderar distintas circunstancias establecidas en la ley, precisadas también en la guía administrativa de este servicio. Por tanto, esto ya nos invita a rechazar el argumento del decaimiento. Con todo, la sanción resulta todavía eficaz y también resulta oportuna. La sanción, sabemos, tiene una doble faz: preventiva, retributiva, preventiva general particular para que el infractor no siga cometiendo infracciones, general también para sujetos similares al infractor, y retributiva, porque precisamente la sanción también tiene un componente de reproche, de indicar acá se cometieron infracciones y estas tienen que ser sancionadas, tiene que haber un reproche por parte de la administración. Y eso sucedió también en este caso. Tenemos 9 infracciones que han sido configuradas. Configuración que por lo demás nunca se ha discutido en estrados, nunca se ha discutido en sede administrativa, que la empresa está contesta en que cometió esas infracciones. Además, se debe tener especialmente presente acá que, como vemos en pantalla, este mismo segundo tribunal ambiental condenó a la empresa por daño ambiental y la condenó a presentar también un plan de reparación ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Y una de las infracciones que fue precisamente sancionada era la infracción que generó este daño ambiental, el cargo número A.4 relacionado con la no implementación de un sistema de recolección y evacuación de aguas lluvias. Si se dejase sin efecto esta sanción, entonces dejamos sin efecto la sanción relacionada con la infracción que generó el daño ambiental, también constatado por este servicio. Y como lo han dicho los tribunales ambientales, permitir que el tiempo transcurrido haga ineficaz una sanción administrativa le quita toda legitimación a la potestad sancionadora de la administración y por lo tanto debilita lo que es la eficacia de la sanción. Causa rol R109 del 2024, primer tribunal ambiental. Acá, su señoría ilustre, es importante también tener presente que en la reclamación se ha dicho esta sanción perdió oportunidad porque también fue sancionado por parte de la autoridad sanitaria. Los fundamentos de las sanciones son completamente diferentes y, por supuesto, la sanción a una infracción sectorial no exime de que la administración, en este caso la Superintendencia del Medio Ambiente, deba ejercer sus facultades cuando se constaten infracciones de su competencia. Por todo esto, entonces, todos los argumentos relacionados con la dilación excesiva del tiempo deben ser desestimados. Y a continuación, entonces, podemos abordar el único real argumento presentado en la reposición, que es el de capacidad económica, tamaño económico, capacidad de pago. Acá, su señoría ilustre, es importante tener presente que en la resolución sancionatoria, que reitero no fue reclamada, se consideró el rol de las dos sociedades que tenemos acá presente como reclamantes, Monte Carmelo por un lado y Luis Felipe Boissier Troncoso Metales y Minerales por el otro. ¿Por qué se tuvo en cuenta el rol de estas dos sociedades? Cuando se pidió información a Monte Carmelo para poder calcular estas circunstancias, se le pidió, por supuesto, sus estados financieros, la información tributaria asociada. Y se pudo observar, como vemos en pantalla, que solo había información tributaria hasta el año 2017. Recordemos, la sanción se impuso el año 2023. Producto de esto, la Superintendencia del Medio Ambiente, revisando los antecedentes del procedimiento sancionatorio, pudo observar que habían contratos laborales firmados por parte de la empresa Luis Felipe Boissier Metales y Minerales, empresa individual de responsabilidad limitada. Por tanto, le consultó a Monte Carmelo mediante la resolución exenta número 8. ¿Por qué? ¿Por qué aparecía entonces esta nueva empresa en gestiones propias de Monte Carmelo?
Monte Carmelo en esa oportunidad lo único que se limitó a responder fue: este no es el sujeto fiscalizado, por lo tanto no corresponde entregar información. La Superintendencia del Medio Ambiente reiteró esta información, este requerimiento, mediante la resolución exenta número 11. Le dijo, bueno, pero entonces, ¿por qué aparece firmando estos contratos una empresa que no es la que tiene la operación de este proyecto? Y acá, su señoría ilustre, se reitera por parte de Monte Carmelo, no hay ninguna relación societaria, pero lo que sí puedo informar es que Luis Felipe Boissier pasó a ser el representante legal actual de Monte Carmelo. La Superintendencia del Medio Ambiente, entonces, tomando en consideración esta negativa a entregar información de la relación entre las dos empresas, revisó los expedientes que obraban en su poder. Y del Servicio de Impuestos Internos podemos observar que cuando cesó la operación tributaria de Monte Carmelo, comenzó la operación tributaria de la empresa de responsabilidad individual limitada. Además, se pudo observar que, por ejemplo, en actas de inspección de la Seremi de Salud, específicamente la del 13 de noviembre del año 2019, se indicó expresamente que actualmente la razón social de donde operaba esta instalación correspondía a la empresa de responsabilidad individual limitada. Y por otro lado, además, se tuvo presente que desde que empezó la operación tributaria de la empresa de Felipe Boissier Troncoso, se pudo observar que también cambió su giro y que el giro se comenzó a relacionar con la venta de precisamente lo que se procesaba en la empresa Monte Carmelo. Y con estos antecedentes, entonces, la superintendencia dijo, acá tenemos una unidad económica. Y vamos a calcular entonces la capacidad económica del sujeto que está siendo sustanciado en este procedimiento sancionatorio en conjunto de estas dos empresas. Y así arribamos entonces a la tabla que tenemos en pantalla, que está también expresada en la resolución reclamada que resolvió el recurso de reposición. Y de esto se pudo observar que a la fecha de la imposición de la sanción, el tamaño económico que se tenía en los registros del Servicio de Impuesto Interno era pequeña 3. Y en base a ese tamaño se realizó un ajuste en beneficio de Monte Carmelo. Y eso fue entonces lo que la Superintendencia del Medio Ambiente tuvo a la vista. ¿Qué se presentó en el recurso de reposición para cuestionar lo anterior? Nada en específico. No se cuestionó esta unidad económica. Si usted, su señoría ilustre, leen el recurso de reposición, van a poder observar que no hay ningún argumento relacionado con la unidad económica que la Superintendencia del Medio Ambiente constató. El único argumento que se presenta es, nuevamente, que Monte Carmelo cesó su operación el año 2016-17 y se entregan nuevamente los balances financieros que la Superintendencia del Medio Ambiente ya había tenido a la vista. Por lo tanto, no había nada que reconsiderar en ese sentido. ¿Se presentó algo respecto a Felipe Boissier Troncoso? No, no hubo ningún antecedente asociado. Se había pedido en sede administrativa, no se presentó, en sede de reposición nuevamente no se presenta, aún en conocimiento de que había servido de base para poder calcular entonces la capacidad económica de la empresa. Así entonces, el recurso de reposición se encuentra correctamente fundado. Los fundamentos que se presentaron en el escrito de reposición en nada desvirtúan este cálculo, en nada desvirtúan las conclusiones de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y solo a mayor abundamiento para que se tenga presente ante este tribunal ambiental, podemos ver que en la resolución reclamada también se hizo un ejercicio matemático que podemos ver también en la diapositiva, que es muy relevante de tener en cuenta. El beneficio económico solo de la primera infracción, recordemos aquí hay 9, fue de 4.396 UTA. Y ese cargo se sancionó con 1.000 UTA, es decir, el 23% de su beneficio económico, producto precisamente de ajustes como lo es la capacidad económica. Y si sumamos todos los cargos que fueron sancionados con su respectiva multa, arribamos a un 51% de los 4.396 UTA que se reputaron como beneficio económico del cargo A.1. Por consiguiente, lo que obtuvo esta empresa con su operación, lo que obtuvo con la comisión de las infracciones que fueron correctamente configuradas, supera con creces la multa que se está imponiendo por parte de este servicio. Así entonces, podemos observar que la resolución que efectivamente fue reclamada, que es la que resuelve la reposición, se encuentra correctamente fundada y por tanto debe ser confirmada por este segundo tribunal ambiental. A diferencia de cómo inició el alegato mi contraparte, esta reclamación no se dirige en contra de la resolución 467 del 2023, no hace suyo los argumentos tampoco de esa resolución, sino que se pronuncia únicamente de la capacidad económica. Y las faltas procesales que cometan los regulados no pueden ser salvadas entonces mediante justificaciones como las que escuchamos en estrados.
Por todo lo anterior, entonces, solicito que esta reclamación sea rechazada en todas sus partes y la actuación de la superintendencia sea confirmada. Muchas gracias. Gracias, abogado. Vamos a dar inicio entonces a los alegatos del tercero independiente. Don Gonzalo Guerrero tiene el tiempo de 30 minutos para su alegato. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. Eh, Vengo a alegar en representación del señor Manuel Vega Puelles, tercero independiente en estos autos, solicitando desde luego el rechazo absoluto de la reclamación interpuesta en la especie, había consideración de los argumentos de hecho y de derecho que voy a exponer. Eh, Su señoría ilustre, en esta causa nosotros hemos visto los diversos argumentos y también hay una cuestión que es sumamente importante que tener presente, que acá hubo una condena previa por daño ambiental. Y esa condena previa por daño ambiental, su señoría, cambia perfectamente también la magnitud de las decisiones que tiene que tomar la Superintendencia de Medio Ambiente. Había consideración de que hay una pregunta que subyace y que la tengo anotada a propósito de lo que hemos escuchado. ¿Podría, su señoría, la Superintendencia del Medio Ambiente aplicar una sanción distinta cuando se encuentra presente un daño ambiental? Nos dicen que apliquemos la clausura definitiva, pero se soslaya absolutamente la situación de este daño ambiental, el cual afectó directamente, tal como lo dijo el señor relator en su excelente relación, eh, afectó el terreno de mi representado. 10 hectáreas, por 10 hectáreas escurrieron estos líquidos lixiviados, los cuales lo dejaron prácticamente inutilizado. Solamente uno puede entrar a ese lugar, pero no puede estar porque hay presencia de metales pesados, hay presencia de contaminantes que no le permiten la utilización para ningún fin que sea admisible en derecho. Y desde esa perspectiva debiese existir una remediación en ese predio. Es más, se ordena la presentación de un plan, en este sentido, un plan de reparación, pero vamos a hablar de ese punto en unos momentos más. Ahora bien, los argumentos que presenta la reclamante son totalmente inverosímiles para esta parte, su señoría, y yo me quiero detener en dos, porque ya creo que se ha hablado mucho respecto de los puntos que se han señalado en esta causa, ya lo dijo la Superintendencia de Medio Ambiente, pero yo me voy a detener primero en la presentación fuera de plazo. Y efectivamente, su señoría, hay que tener presente lo siguiente. La resolución sancionatoria fue notificada un día jueves 30 de marzo del año 2023. Posteriormente, el día miércoles 5 de abril del mismo año, se interpuso el recurso de reposición. Ese recurso de reposición, a la fecha de su interposición, habían transcurrido 4 días hábiles administrativos. La resolución exenta 522, que rechazó la reposición, fue notificada al titular el día miércoles 2 de abril del año 2025 y desde ese momento se reanuda el cómputo del plazo, estos 11 días que se encontraban pendientes. Desde esa manera, el jueves 17 de abril del año 2025 vencía el plazo de 15 días hábiles administrativos para efectos de presentar la reclamación ante este ilustre tribunal ambiental. Pero, en definitiva, la reclamación fue presentada el día jueves 24 de abril, es decir, 4 días hábiles administrativos después de vencido el plazo. Y acá en este punto, su señoría ilustre, me quiero detener, toda vez de que hay una confusión por parte de la reclamante en torno a señalar de que la presentación de la reposición entendería como que interrumpe el plazo para reclamar. Cuando el inciso tercero del artículo 55 de la LOMMA claramente dice que se suspende el plazo para reclamar. Y aquí hay una confusión porque uno se puede dar cuenta cuando lee la reclamación de que la reclamante aplica la ley de procedimiento administrativo, la ley 19.880, en lo que le conviene, cita el artículo 27, cita el artículo tercero, cita el principio de celeridad, lo cual me parece muy bien que sea citado, toda vez que el artículo 62 de la ley orgánica de la superintendencia establece expresamente que no, en todo lo no regulado se aplica la ley de procedimiento administrativo, pero también, pero olvida, por otra parte, que la ley de procedimiento administrativo señala expresamente que la superioridad de esta ley aplica cuando lo no regulado en el procedimiento especial esté precisamente determinado. Y en este punto, en cuanto al efecto de la interposición de la reposición, se encuentra absolutamente regulado, su señoría. Tanto así que la propia ley de procedimiento administrativo, en el inciso segundo del artículo 54, habla de interrupción. Pero el artículo 55, inciso tercero, habla de suspensión. Son dos instituciones jurídicas total y absolutamente distintas. Una dice, se suspende el plazo. La LOSMA dice, se suspende el plazo por el solo hecho de presentar la reposición y después se va a contar, como nosotros sabemos, con conformidad de derecho. Pero en el artículo 54 se dice que la presentación de una reclamación ante la administración
interrumpirá el plazo para reclamar ante los tribunales de justicia. Entonces, ¿qué ley aplicamos en este caso? Evidentemente se tiene que aplicar la ley orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Desde esa perspectiva, su señoría, simplemente por el principio de especialidad normativo que rige a la Superintendencia del Medio Ambiente, por cierto, que fue resuelto claramente por este ilustre Tribunal Ambiental a través del Acta 35, el cómputo de plazos de días hábiles administrativos y la Superintendencia tiene que estar a lo resuelto que dijo este tribunal y ese plazo se entiende suspendido por aplicación propia de lo que señala el propio legislador. En consecuencia, la reclamación de esta especie fue presentada fuera de plazo. No hay otra posibilidad. Tanto así, su señoría, que la presentación de una reclamación fuera de plazo implica incluso un efecto, implica dos efectos desde la perspectiva del derecho administrativo procedimental. Uno, implica una especie de preclusión administrativa y en segundo lugar, implica una especie de incompetencia material del Tribunal Ambiental para conocer de esta situación. El Tribunal Ambiental, de hecho, cuando el tribunal ve y la judicatura ve que una reclamación de esta naturaleza se presenta fuera de plazo, dice, bueno, se presentó fuera de plazo y no se puede pronunciar del fondo, porque la competencia está determinada por la presentación de la acción dentro del plazo que está establecido por el legislador. En segundo lugar, su señoría, en torno a la proporcionalidad de la sanción, uno puede apreciar que la reclamante hace un ejercicio y le está solicitando a la superintendencia la aplicación de un estándar mayor a la que le exige el ordenamiento jurídico, y desde esa perspectiva hay alegaciones que a nosotros nos parecen curiosas desde esa dimensión. En primer lugar, de hecho, se señaló acá en estrados de que hay que considerar otras circunstancias para efectos de la determinación de la sanción, como por ejemplo la capacidad de pago. Se habla también de la edad del representante legal. Su señoría, de hecho, esas circunstancias no se encuentran establecidas en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia y se está pidiendo a este tribunal que las tenga en consideración. Nos parece curioso aquella situación para efectos de determinar la proporcionalidad. Pero al mismo tiempo se le pide a la Superintendencia del Medio Ambiente que aplique el test de proporcionalidad. Y la verdad es que el test de proporcionalidad no es un deber que le imponga el ordenamiento jurídico a la superintendencia aquella aplicación. Por lo demás, si estamos impugnando por falta de motivación del acto administrativo, nos tenemos que remitir directamente al artículo 11 y 41 de la ley 19.880, específicamente a que la motivación sea suficiente. Eso es lo que dice la ley. Usted motive de manera suficiente. No le dice aplique el test de proporcionalidad y en la especie uno puede ver que se motiva de manera suficiente. Ahora, si tuviésemos que aplicar un test de proporcionalidad, no es el típico test de proporcionalidad que se aplica por parte de los tribunales constitucionales, sino que el test de proporcionalidad en sede administrativa es totalmente distinto y alude a tres criterios. Primero, a la adecuación, si es adecuada la medida que está adoptando la administración. Segundo, si es que es necesaria. Y en tercer lugar, si es que es equilibrada. No vemos este ejercicio en la reclamación, no vemos y no se dice de ninguna manera que no sea adecuada, que la medida adoptada por la superintendencia a través de la resolución reclamada y también de la resolución originalmente dictada por la superintendencia en el año 2023 no sea adecuada. Tampoco se dice que no sea necesaria. Si usted se fija, de hecho, la petición subsidiaria incluso dice, se solicita tal cosa, pero en lo subsidiario solamente que se aplique la revocación. Entonces no habla que carezca de falta de necesidad. Y en tercer lugar, no habla de la falta de equilibrio. Ahora, haciendo ese mismo ejercicio por esta parte, se puede ver de que sí es adecuada, de que sí es necesaria y de si es equilibrada. Primero es adecuada porque existe una justa ponderación entre los supuestos de hecho, teniendo presente, y por eso partí mi intervención, su señoría, desde el daño ambiental provocado, verificado en la causa del año 2016, es adecuada toda vez que los supuestos de hecho, la medida administrativa adoptada y el fin perseguido por el legislador a través de la imposición de estas sanciones se ajusta total y absolutamente al bien jurídico protegido. En este caso, el resguardo de la salud de las personas como consecuencia de este daño ambiental que se provocó, y en segundo lugar también el cuidado y la protección del medio ambiente. En segundo lugar, la actuación administrativa que se decantó por una medida adecuada es totalmente apta para lo que se busca según el daño ambiental provocado. Esta medida fue necesaria y por eso partía con esta pregunta. ¿Puede la superintendencia aplicar una sanción distinta habida consideración del daño ambiental que se provocó?
a juicio de esta parte, su señoría, no, no es posible. Toda vez de que aquí no opera el cierre temporal o la clausura temporal, en este caso, de la faena y de la resolución de calificación ambiental, sino que acá la entidad del daño que se provocó, la inutilización de los terrenos de los representados y de tantos otros vecinos del lugar, los dejó inutilizados y en definitiva ya no les permite seguir utilizándolos para otros fines que simplemente tener un terreno ahí esperando que sean remediados. Y finalmente, es equilibrada la medida porque el contenido de la actuación administrativa es armónico en una ponderación entre los beneficios derivados de la medida que se adoptó y al mismo tiempo por el interés general. Al mismo tiempo, las restricciones de los derechos inherentes al contenido de dicha actuación administrativa son admisibles en derecho, toda vez que lo dijo en este caso la reclamante. eh, Estamos frente a un sujeto calificado. Estamos frente a un sujeto calificado que tuvo total certeza y total conocimiento de que la actividad que estaba desplegando estaba regida por el derecho ambiental, estaba regida por la ley 19.300, ingresó un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, podríamos decir, esa actividad tuvo una licencia de funcionamiento y después de eso en adelante, a partir de la operación del proyecto, se olvidó que era un sujeto calificado. Se olvidó, total y absolutamente. Entonces, primero contamos de toda la asesoría para poder entrar al sistema, para que nos evalúen y determinemos cuáles son los impactos y los efectos que provoca, en este caso, la actividad. Pero una vez que se pone en marcha y se pone en operación el proyecto, no olvidamos de aquella situación, no construimos según lo que está establecido en la norma, no construimos según lo que está, no operamos según lo que está establecido en la resolución de calificación ambiental y no olvidamos que tenemos que tener asesoría jurídica para hacer frente a todas las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico de la especie. En consecuencia, su señoría, los argumentos que presenta la parte reclamante son inverosímiles para mi representado, toda vez de que se provocó este daño ambiental, toda vez de que se siguió operando bajo otra forma jurídica, bajo una unidad económica, a través de otra empresa. De hecho, hasta el día de hoy uno puede ver en el lugar, mi representado vive. De hecho, el terreno que se afectó como consecuencia de esto es su terreno donde él vive. Él vive en ese lugar y ve todos los días que ingresan camiones, que salen camiones, camiones con carga, camiones sin carga ingresan, se van camiones cargados. Y desde esa dimensión, en este caso, la sola pretensión de revocar la sanción impuesta a través de la Superintendencia del Medio Ambiente es una burla para la justicia ambiental, su señoría. Por todas estas argumentaciones, esta parte solicita a su señoría ilustre que rechace la reclamación presentada por la empresa Monte Carmelo S.A. y otros con expresa condenación en costa. Muchas gracias, su señor. Gracias, abogado. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas que pueda tener el tribunal, comenzando por el ministro López, luego el ministro Rodríguez, si las tuviera, y la ministra Godoy. Gracias, ministra presidenta. Sí, tengo algunas preguntas a la abogada de Monte Carmelo. ¿Por qué no fue reclamada la 467? Señoría ilustre, porque principalmente la resolución 467 tiene otros vicios y había que mantener también la coherencia, la congruencia en el procedimiento, y aparte no presentó descargos, y principalmente son los vicios de la resolución 522 la que perviven y que no son conmutables en la vía jurídica. Pero no logro entender toda la argumentación de la 467 que usted trae acá podría haber sido reclamado en su momento Sí, pero principalmente para cuidar también la congruencia procedimental, considerando que no habían sido presentados descargos y básicamente dicha resolución iba a ser mucho más complejo también reclamar de otros vicios que no habían sido presentados en sede administrativa. Los vicios que se reclaman son principalmente la resolución 522, que requiere, como todo acto administrativo, un deber de fundamentación. Pero está conteste con el abogado de la SMA que en la 522, la 522 es la impugnada, ¿cierto? La Sí. 522, y que en ella todos los argumentos de la 467 no estaban. No, no es así, su señoría ilustre, porque los vicios que se reclaman, ahí no estoy conteste,
porque oficios que se reclaman son principalmente los que derivan del recurso de reposición, y ahí discrepo de lo que dice la superintendencia. En el recurso de reposición no solo se esgrimió capacidad económica, sino que también otros argumentos que fueron presentados en el recurso. Creo que tienen ahí una lectura distinta de lo que tiene esta parte. Ok, lo vamos a revisar. Gracias, abogado. Eh, abogado Sepúlveda, eh, ¿cuál es, en términos prácticos, si uno tuviésemos que entenderlo, cuál es eh, el infractor aquí? ¿Quién es el infractor? Monte Carmelo. Monte Carmelo. Y la construcción de la capacidad económica del infractor, para entenderlo, se hace sobre un concepto que es la unidad económica. Claro. ¿Lo entiendo bien? Sí. Así se construyó. ¿El concepto de unidad económica está definida en alguna parte o se trae de otras esferas del derecho? ¿De dónde aparece en la SMA el concepto de unidad económica? Es un concepto que surge a propósito, en este caso particular, del análisis de los antecedentes que había, pero no tiene una referencia, por ejemplo, en la guía. Sí, No hay como si la unidad fiscalizable al el concepto de unidad económica. No claro, está. no podría entregarle una definición al respecto. Solo conforme a los antecedentes concretos del caso se determinó esta unidad con una relación entre las dos empresas que permitían el funcionamiento No, económico de la unidad lo fiscalizable. entiendo. No entiendo cómo funcionó. Lo que estoy tratando de entender es cuál es el sustento para poder hacerlo. ¿Solamente presunciones o se estableció algo más desde la perspectiva teórica del derecho? Es decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a usar el concepto de unidad económica que está en, no sé, pues en aduanas, en la ley de, no sé, en alguna fundamentación que uno pudiese traerse a colación para hacer el símil en el análisis. Quiero saber si se hizo o no. Si no se hizo, está bien. Si Claro. es solamente un. De la parte teórica tengo entendido que no está en la resolución, tendría que revisarlo para cotejarlo efectivamente, pero claro, se menciona solo el concepto. Ya, como unidad económica. Y solo para Mm. zanjarlo. No está en ninguna guía ni en ninguna parte el concepto así como unidad económica que uno pudiese encontrar una definición. No, No, ok, ya. Eh, Dentro de la lógica de la configuración de esta relación entre la IRL y la sociedad anónima, eh, hay elementos que entiendo se conjugaron. Primero, esta lógica de el final de la facturación de la sociedad anónima y el inicio de la facturación de la IRL. ¿Estoy bien? claro. Luego, la integración laboral, operativa, o sea, ustedes configuraron esto desde la perspectiva de que habían trabajadores contratados por la IRL que eran los mismos de la sociedad anónima. Claro, se observaron contratos suscritos por la empresa de responsabilidad limitada. Y eso ¿Consta en el consta en el expediente? Sí, expediente. Ok. todo eso está. Y obviamente el representante legal que es claro, eso ya era materia Sí. que estaba claro. Y además, lo que mencioné en el alegato es que se observó que el 2018 la empresa de responsabilidad limitada cambió su giro y comenzó a vender productos metálicos y minerales que también eran los que estaban presentes en el predio específico de Monte Carmelo cuando funcionaba esa unidad fiscalizable en los términos presentados por mi contraparte. Además, en el acta de la Seremia de Salud de 13 de noviembre del año 2019 también se hace presente que la razón social que opera actualmente en las instalaciones de Monte Carmelo es la de Felipe Bossier Minerales y Metales de Responsabilidad Limitada. Ya. Y no existe en esa configuración de hechos duda de que esa IRL podría haber sido funcional y no necesariamente 100% relacionada con el infractor, que es lo que aparece establecido en el artículo 40, letra E, que es la capacidad económica del infractor
¿No hay ninguna duda en el análisis? No, su señoría ilustre, no hay duda por parte de la superintendencia. Es más, esas dudas se despejaron con los requerimientos de información que se formularon a Monte Carmelo cuando se indicaba que no había relación societaria. Se indicó, bueno, suscribieron estos contratos porque nosotros teníamos aprieto económico, entonces concurrieron ellos a financiarnos. Entonces, de esa forma, la superintendencia precisamente despeja toda incertidumbre respecto a que hubiera una unidad de apoyo económico para poder ejecutar las labores de la unidad fiscalizable. Entonces, eso está constatado, comprobado en el procedimiento sancionador y confirmado posteriormente en la resolución que resuelve la REPO. Ok, ok. No tengo más dudas. Muchas gracias, ministro presidente. Ministro Rodríguez. Sí, solo, eh, solo para confirmar si la abogada de Monte Carmelo me puede clarificar. No, se me puede confirmar el tema de que se haya considerado la unidad económica, esto para la capacidad de pago, las circunstancias de ambas empresas. ¿Ese asunto usted lo discute que se hayan considerado ambas o estima que los antecedentes que se consideraron no se consideraron todos los antecedentes que correspondía considerar o una errónea valoración? Pero el concepto primero de que se haya considerado a ambas, eso no me quedó claro si lo controvierte o no. No, su señoría ilustre, no está controvertido, principalmente porque eso sería un vicio de la resolución 467, no de la 522. Y en ese sentido, y ahí puedo añadir algo con respecto al concepto de unidad económica, no tiene reconocimiento ni a la ley ni a la guía, como bien dice el ministro. Efectivamente, esto deriva de la aplicación práctica de la superintendencia de casos muy antiguos, desde el año 2015-2016 que se traen estos conceptos a colación, pero son principalmente conceptos que se traen de la Fiscalía Nacional y Económica. No son conceptos que tienen un reconocimiento de la legislatura ambiental y por lo que tengo entendido, hasta hace años atrás había un memo de la superintendencia en el que se recogían estos conceptos, pero es un memo interno, no es un memo público. Pero lo que me interesa aclarar es, más allá de lo que usted explica bien, es que no está cuestionado en su reclamo. No es un punto al que se dirige su reclamo. Ya. Y si me pudiera aclarar, o pese a que algo mencionó su contraparte, la IRL no es propietaria, o no tiene acciones en Monte Carmelo. ¿Tiene No, participación en la propiedad? no, la IRL no, de Ya, Monte Carmelo S.A. no. Sí hay coincidencia de las personas naturales, ya, pero no de la IRL. La IRL es dueña de los terrenos donde se ejecuta la actividad. Por eso también es que la IRL termina ejecutando finalmente las actividades de las laminillas de fierro, autorizadas por la 2542. Y ahí podemos citar también la sentencia de Fuenzalía Moure, en que efectivamente el señor Felipe Guasier, en su calidad de IRL, ejerce esa actividad y posiblemente esos son los camiones también que se observan en terreno, porque ella es dueño de los terrenos, ya. como EIRL. O sea, esa IRL sigue realizando una actividad que no tiene relación con la que fue objeto de la sanción de usted. No sé Claro, si entiendo sobre bien. todo porque Montecarmelo S.A. era una empresa en la que participaban más directores y el dueño del terreno, que es el señor Felipe Bacer, en su calidad de representante legal de la IRL, decide, porque básicamente es el negocio de su vida, decide realizar esta actividad y continuar con las laminillas de fierro. No son actividades propias de la RCA 230 Ya. que está asociada a Montecarmelo S.A. O sea, sea lo que pase con esta causa, esa actividad de las laminillas que dice usted, esto va a seguir operando. No sé si entiendo bien. Es Tiene decir, no es autorización, conflictivo. claro, ¿no? Tiene autorización Ya, administrativa de la Seremi de Salud y en cualquier caso sería competencia de los organismos de salud ya. revisar o revisar esa resolución. Y por último, para el abogado de la superintendencia, si me puede aclarar, entonces se considera la capacidad económica de ambas, de la IRL y de Monte Carmelo, pero claro, el sancionado es Monte Carmelo. Esta multa entonces se va a ejecutar solo sobre bienes de Monte Carmelo y no de la IRL, pese a que se consideró la capacidad económica de esta. Claro, debiese dirigirse en contra de Monte Carmelo. Ya. Gracias, ministra. Yo tengo par de preguntas para abogada de la Superintendencia de Medio Ambiente.
Em, Indicó que en su alegato que una vez que la superintendencia de la revisión de antecedentes, ¿no es cierto?, considera que la IRL también estaría vinculada a Monte Carmelo. em, Ustedes generan internamente una revisión o sea, perdón, al Servicio de Impuesto Interno. Esto también en conclusión respecto a la resolución de la Seremía de Salud. ¿Cuál fue el otro antecedente que indicó? El antecedente del Servicio de Impuesto Interno de la Seremía de Salud, el hecho de que la empresa amplió su giro a la venta de productos metálicos y minerales, que eran los que estaban presentes también en la unidad fiscalizable de Monte Carmelo. Em, Eso, su señoría ilustre, principalmente. Ya, Ah, y los contratos laborales que los estaban contratos laborales. suscritos a favor de Monte Carmelo por parte de la empresa de responsabilidad individual, además de la representación legal común. Ok, ¿y en qué etapa del procedimiento sancionatorio la superintendencia hace o sea, digamos, hace este análisis para luego posteriormente considerar la IRL? En el marco de la instrucción del procedimiento sancionatorio, en la resolución exenta número 8 de 1 de abril del 2019 y luego la resolución exenta número 11 que podemos ver del 9 de febrero del 2022, durante ese periodo de tiempo se requirieron las informaciones asociadas a las relaciones societarias entre ambas empresas. En la resolución 8 y en la, En la 11, en la las 11, respuestas que se dieron a esas resoluciones sirvieron también de antecedentes para la configuración de esa unidad. que básicamente fue la respuesta de Monte Carmelo indicando que No, que no estaban vinculadas y por lo tanto eran personas jurídicas distintas. claro, eso y que no iba a aportar antecedentes en dicho sentido por lo mismo. Ya, y se le notifica a Monte Carmelo, o quizás más precisamente se le notifica a la empresa, a la IRL, que se estaban levantando sus antecedentes para efectos del cómputo de del beneficio económico de Monte Carmelo. Tendría que revisar si en las resoluciones se requirió directamente información a la empresa, porque fueron dirigidas a Monte Carmelo, eso seguro, pero tal vez podían estar copiados, pero habría que revisarlo en el expediente propiamente tal. Ya. O sea, se considera, para entender un poco la figura, o sea, se considera en el fondo la capacidad económica de la empresa, de la IRL, solo para efectos de ponderar o sea, de establecer la sanción, la multa en este caso. Claro, para determinar la circunstancia del literal F del artículo Del 40, ya. claro, que es capacidad económica que tiene estas dos vertientes, el tamaño, que sería ya el dato expreso que podemos observar desde el Servicio de Impuesto Interno. ¿Sí? Bueno, el PowerPoint, la tabla del Servicio de Impuesto Interno. Y por otro lado, la capacidad de pago, que ya es estar en una situación patrimonial disminuida que impida hacer frente a la sanción. Y ahí se pueden considerar otros antecedentes que aporten los titulares que no fueron presentados en el marco del procedimiento ni en la reposición. Pero entonces para la Superintendencia de Medio Ambiente, en el fondo, el antecedente fundante jurídico para considerar antecedentes de un tercero independiente hasta ese momento, ¿no es cierto?, en este proceso sancionatorio fue básicamente la revisión de de estos cuatro antecedentes, pero no genera ningún acto administrativo directo hacia la empresa. Claro, principalmente esos antecedentes. Ok. Cuestión que luego no se controvirtió tampoco, ni en reposición ni en reclamación. Ya, esas eran entonces mis preguntas. Muchas gracias. Me quedó solo una Sí. duda a la SMA. Eh, si se hubiese configurado con los antecedentes exclusivamente de Monte Carmelo, ¿qué hubiese pasado en términos prácticos? Hubiésemos impuesto una sanción en base a datos del año 2016, entonces al año 2023. Entonces la sanción no hubiese sido representativa ni del tamaño económico, ni posiblemente de una capacidad si es que después se presentaban antecedentes para cuestionar ese tamaño económico. Y en términos de magnitud de la multa, hubiese sido... No le puedo dar la cifra exacta a su señoría ilustre, pero si vemos en pantalla, perdón, de nuevo las flechas.
Si vemos en pantalla, el antecedente que teníamos el 2016 era que era pequeña 1 y luego el 2017 micro 2, Monte Carmelo. Luego se observa que se reciben más ingresos por parte de la otra empresa que participa en esta unidad económica, llegando a tener el tamaño de pequeña 3. Por lo tanto, efectivamente se da una diferencia entre los cálculos que se podían O sea, realizar. hubiese cambiado la intensidad de la multa, pero no hubiese cambiado la configuración de los cargos. No, nada de eso, Ok, nada de eso. gracias. Eso que la realidad de la labor que se realiza solo a la ratificación al por parte reclamante. Sí, su señoría ilustre, me gustaría rectificar el número de la resolución de la Seremia de Salud, que es del 14 de enero de 2019, por la cual se ratifica la prohibición de funcionamiento de la resolución exenta 356, y la resolución del año 2019 es la 1.905.186. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, solo quería añadir que el tema de la infracción A1 no fue motivo de reclamación en esta causa, a diferencia de lo que esgrimió la superintendencia. Y también indicar con respecto al tercer independiente que la capacidad de pago sí es un análisis que se puede hacer con respecto al artículo 40 de la superintendencia de la LOSMA. Y no se indicó tampoco en la resolución 467 ni tampoco la 522 que la IRL sea un sujeto calificado, sino que solo Monte Carmelo sea el que se considera. Y simplemente para añadir, la lista de distribución de las personas que se notifican de la resolución 467, solo está Monte Carmelo S.A. Eso quería indicar. La superintendencia, No, no hay el rectificación. tercero independiente. Ya, con lo actuado entonces se pone término a la audiencia. Muchas gracias.